necesito ayuda, o no, ya no quiero ayuda, simplemente yo ya me quiero ir. Déjame ir, necesito descansar. Estoy muy cansada, por favor, solo déjame ir. Era un martirio el seguir viviendo, ¿sabes? Y yo sabía que una oración no me iba a hacer nada porque venía orando por meses. Primera de Reyes 19:4 dice lo siguiente: Luego de caminar todo el día por el desierto, fue a sentarse debajo del enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast, un espacio donde disfrutaremos y descifraremos la vida real, una historia a la vez. Aquí no hay filtros ni máscaras, solo jóvenes como tú y como yo, que han enfrentado luchas, dificultades y pruebas, pero han encontrado esperanza en Cristo Jesús. Mi nombre es Gustavo Lam y en esta serie de podcast escucharemos testimonios de jóvenes auténticos de fe, donde la vida del ser humano pasa. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos de los jóvenes callan, pero cada vez más están enfrentando: la depresión y la ansiedad. Hoy nos acompaña Ingrid Osorio, una joven que vivió esa oscuridad de cerca y hoy está aquí para contarnos cómo Dios la ayudó y cómo Dios la sigue ayudando. Buenas noches. Algunos de ustedes creo que al momento de ver el podcast pues me va a reconocer, otros no. Creo que es un tema muy difícil de hablar. La mayoría quizá voy a sorprender a un par porque nunca lo he hecho. Es primera vez que incluso voy a hablar en público, o primera vez que pues me van a volver a ver después de mucho tiempo, ¿no? El versículo que leíste, yo fui Elías, lo fui por mucho tiempo, lo fui un par de meses. Me gustaría decirte que estuve en el punto más bajo de mi vida y que me sentí como Elías, que lo platiqué con un Dios como Elías, que muchas veces yo le dije a Dios, o sea, quítame la vida, o sea, protege a mi mamá, pero quítamela, o sea, si matar es pecado, quítamela tú cuando esté durmiendo o que sea algo, pero no puedo, solo hazlo, quítamela. Y entiendo la frustración de Elías, ¿sabes? O sea, siento que es algo que no le ponemos tanta importancia, pero que muchos jóvenes dentro de la iglesia lo están viviendo, que incluso le puede estar pasando a tu mamá, le puede estar pasando a tu papá, le puede estar pasando a tu abuela. O sea, es algo tan que no puedes ver, no lo puedes ver, pero sí se siente, ¿sabes? Y eso es lo que te iba a preguntar, porque muchas veces, a veces uno siente esa como ansiedad, siente esa depresión, pero no logra uno como saber de qué es eso. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo supiste vos en ese momento que en sí estabas pasando por ese problema? Te voy a contar. Yo creo que la mayor parte de algunas personas muy cercanas que me conocen saben que todo el tiempo he molestado o sonreído a personas cercanas. Claro, yo soy muy seria en otras cosas, pero a personas cercanas yo sonreía, molestaba. La mayor parte del tiempo siempre estaba pues feliz. La depresión te sonríe, ¿sabes? Yo sonreí muchas veces, hice bromas muchas veces, pero estaba mal. Lo noté porque fue muy difícil notarlo, te lo voy a decir claro, porque me apagué. No en el sentido de que alguien podía verlo, sino que me apagué yo internamente. Yo llegaba a mi cuarto después de trabajar, de sonreírle a muchos clientes durante el día y lloraba. Llegaba a mi cuarto después de cargar con cosas personales en silencio. Llegaba a mi cuarto y lloraba con mi pareja. Y a veces, ¿sabes? Es más fuerte. No logran verlo, ni siquiera tu pareja logra verlo, ni siquiera logra verlo la persona, puede ser tu mejor amiga y no logra verlo, porque la depresión sonríe.
La depresión sale a trabajar, ¿sabes? O sea, la depresión, me gustaría solo, o sea, darte como un contexto de lo que sentí. Yo siento que es un vacío. Le perdés el gusto a lo que antes te gustaba. Empezás a aislarte, pero no en el sentido de quedarte solo, no, sino aislarte aunque estés presente, ¿sabes? Mi cabeza, yo estaba como persona, pero mis pensamientos no estaban ahí. Podrías estar ahí con tus amigos, Estaba con tus rodeada de familiares. amigos y yo no estaba ahí. Ujú. Estaba en el gimnasio y yo no estaba ahí. Estaba con alguien cargando los problemas de alguien más y yo no estaba ahí. O sea, eso quiero que entiendan, que la depresión no se ve, no lo ves. Tú puedes estar con tu amigo el más contento y él puede tener depresión. O puedes estar al lado de alguien que está muy serio y también a él sí le puedes notar la depresión. O sea, es algo que cada persona lo vive de manera distinta. Yo, como me di cuenta al momento de terminar mi relación. Porque yo me quedé sin amigos prácticamente. Me quedé sin la persona que se suponía que era mi apoyo. Mi familia no sabía por lo que yo estaba pasando. Y tal vez no tenía la confianza o siempre fui la fuerte dentro de mi familia. Es muy raro que me hagas llorar. Entonces, por eso tal vez me va a ayudar a hacerlo en este podcast. Yo creo que a la mayoría de los que lo vayan a escuchar les va a ayudar, porque yo era la fuerte. Pero al llegar a mi cuarto, ya podía ser yo, ¿entendés? Y yo creo que eso es lo que la mayoría no ve, el esfuerzo que haces para estar bien. Sí, soy quien para decirte, la depresión te sonríe, porque yo sonreía, porque yo iba a trabajar y trabajaba y muchos clientes, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Cómo estás hoy, Giselle? Yo, súper. ¿Cómo te va en el trabajo? Bien. Y muchas gracias. ¿Cómo has estado? Yo, súper. Traté la manera de luchar sola por muchos meses. Y creo que hacerlo sola es peor. Fui a Elías porque llegué al punto donde ya no pude hacerlo sola, ¿me entendés? Ya no. Le pedí a Dios que de verdad Él me quitara la vida, que yo ya no podía, que me la quitara, que no quería dejarle dolor a mi madre ni a mis hermanas, pero que yo ya no podía. Me frustré tanto, te podía decir, o llegué a sentirme tan vacía por no gestionar quizá emociones, o por cargar problemas que no eran míos, o por tratar de salvar a otras personas y no salvarme yo. Darme cuenta que al final, pues a mí me dejaron sola, ¿sabes? Y te puedo decir, estuve así por muchos meses. Por muchos meses. Fue quizá 1 año y medio muy doloroso. Y, o sea, recordar esta parte quizás es lo que más me duele. Y la voy a expresar porque sé que muchos no lo han hecho, pero pues si lo sufrís vas a llegar al punto y espero que llegues a ese punto antes de, ¿no? Se lo dije a Dios, Dios lo sabía, con muchas lágrimas, muchas noches en las que no podía dormir, en las que no podía comer, bajé de peso y siempre me ha encantado el deporte, yo iba al gimnasio antes, entonces bajé de peso, dejé de comer, nadie se daba cuenta. Es estar viva, pero estás muriendo, ¿sabes? Entonces la depresión es eso, es estar viva, pero estás muriendo y nadie se da cuenta porque tú estás sonriendo. ¿Llegaste a un momento donde te frustraste con Dios o le reclamaste a Dios por esa ausencia o esa aparente necesidad de... Tocaste algo muy personal, pero sí.
La verdad es de que sí le reclamé a Dios. Porque yo pensé que había actuado bien, ¿sabes? Porque antes de hacer lo que hice, lloré y le pedí la dirección a él. Y te podría decir que le dije a Dios, Dios, ¿por qué ahora es a mí? Si se supone que yo solo quería ayudar. Dios, ¿por qué ahora es conmigo si yo no tengo a quién? Yo creo que también la depresión me llevó porque el pecado me arrastró, ¿no? Pero sí, le reclamé a Dios. Le reclamé a Dios porque yo le decía, no me merezco, no me lo merezco. De verdad que no me lo merezco. O sea, y te puedo decir, yo siempre, pues mi familia siempre ha sido adventista. Te podría decir, en mi casa quizá yo siempre he sido la que menos, la más rebelde. Pero he sido la más sincera, la más honesta, la más leal. Y le reclamé a Dios eso, el por qué yo. Sí, había hecho algo bueno por alguien, ¿por qué yo? Como te dije, no podía llorar en mi casa porque yo era una figura de fuerza, ¿no? Sí, la verdad no. A veces, bueno, eso es normal, a veces llegamos al punto de reclamar Sí. y en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, cuál fue ese momento donde dijiste, ya estoy hasta aquí, llego hasta la cúspide o ya no sé qué más hacer, ya llorar, ya no, me imagino de que ya estabas cansada hasta de llorar? Sí. ¿Qué momento y dijiste, bueno, hasta aquí llegué o qué más hacer? Mira, estaba tan herida que lo que buscaba era huir. Buscaba huir que hasta me fui del lugar donde vivía. Y eso seguía ahí. Regresé y seguía ahí. O sea, no es algo, por eso te digo, no es algo físico que tú puedas ver, es algo interno, eso te consume, me estaba consumiendo, me estaba muriendo en vida y yo no sé cómo alguien no podía verlo. ¿En qué momento fue? Fue cuando dejé de huir, cuando bajé los brazos y le dije a mi familia, bueno, no me iba a despedir, solo les hice cartas. Recuerdo que llevaba como 3 días de haber regresado a la ciudad y solo les hice cartas. Entré al baño y según yo había echado ya, le pedí perdón a Dios. Le dije que ya no podía, con más dolor. Y que me tenía que ir, ¿sabes? Por eso te digo, quizá mi pecado me llevó a eso, porque tenía muchos ocultos, ¿no? O quizá simplemente no estaba siendo sincera con las personas que me rodeaban. O quizá cargué con muchas cosas que no debí cargar. Me despedí por cartas, me acuerdo que las hice. Dejé mi teléfono en la cama y me fui para el baño. Coloqué candado, según yo, llave. Arrodillada en el baño estaba cuando tocaron. No sé, supongo que fue Dios, porque sé que fue Dios. Mi mamá siempre ha sido alguien muy cristiana. Y creo que me dijo salí. Y por eso te digo que me identifico con Elías, porque sé que si seguís leyendo ese versículo, Dios le dice a Elías que continúe. Y mi mamá es tan sabia o tan utilizada por Dios que como que presintió. Y era noche, era como la 1 de la mañana. Y le dije, mamá, yo no puedo. Necesito ayuda.
o no, ya no quiero ayuda, simplemente yo ya me quiero ir. Déjame ir, necesito descansar. Estoy muy cansada, por favor, solo déjame ir. Era un martirio el seguir viviendo, ¿sabes? Y quizás es de las cosas que más me duelen y ahora me hacen fuerte, el escuchar que ella me dijo, por favor, no me dejes. ¿Qué te pasó? Nunca fuiste así. Y no tenía una explicación. Y yo le decía, no sé qué me pasó. O sea, me decía Ian, ¿qué te pasó? Llorando. Nunca fuiste así, busquemos ayuda, llamemos a un pastor. Y yo sabía que una oración no me iba a hacer nada porque venía orando por meses. Yo sabía que hablar con el pastor muchas veces lo toman como, es un demonio. Yo sabía que no me iba a servir. Y te puedo decir que esa noche fue quizá de las peores de mi vida porque la que creían que era fuerte era la más débil. La que estaba a punto de irse, pues, era la que le había pasado algo y Lucas se los dijo. ¿Qué te pasó cuando dejaste de sonreír? ¿Qué te pasó cuando dejaste de amar a ir al gimnasio? ¿Qué te pasó cuando dejaste de ser vos? Y así, y mi mamá me decía, mira, te necesito, no lo hagas, no lo hagas. Ella llorando, mis hermanas llorando. Y fue cuando yo dije, no, bueno, o sea, si me quedo me voy a quedar haciendo las cosas bien. Voy a decir que es un proceso largo porque busqué ayuda, busqué psicólogos, me diagnosticaron. De hecho, fueron las clínicas adventistas. Es un proceso muy largo salir de la depresión. Puedo decir que todavía estoy saliendo, no he salido del todo. Me afectó muchísimo eso, me afectó mucho el que me dejaran de ver como alguien fuerte, sino que me sentí como vulnerable. Y ahí me di cuenta de que por muchos años me habían hablado de Dios, que por muchos años había ido a la iglesia, pero ahí me di cuenta y ahí conocí a Dios, ¿me entendés? No lo conocí en la iglesia, sino lo conocí como lo conoció Elías, así lo conocí yo. Cuando yo le dije, ya no puedo, o sos tú o soy yo, pero ya no puedo. Y ahí conocí que Dios sí estaba viendo mi sufrimiento, que Dios sí me estaba viendo, que Él había visto cuántas veces había pasado llorando, que Él había visto cuánto me estaba costando comer, cuánto había bajado de peso. O sea, lo vi a través de mi mamá, lo vi porque mi mamá iba y apareció de la nada, o sea, de madrugada. Entonces te puedo decir que yo conocí a Dios ahí. Y sé que quizá hay muchos afuera que lo están pasando. Muchos en la iglesia que lo están pasando. Necesitas hablarlo, ¿sabes? Porque si no, tu mente te gana. Si no, quizás si no hubiese tenido a mi mamá cerca, lo hubiera hecho. Ya no lo estuviera pues ni siquiera contando. Eso te iba a decir, de que ella fue, a través de Dios, ella fue parte fundamental de... Fue el ángel de Dios. Exacto. Sí, ella fue el ángel de Dios. Porque ¿cómo lo sabía si era de madrugada? Entonces, creo que muchos allá afuera pasan lo mismo. ¿Sabes? Lo mío fue a través de una relación sentimental, pero lo de alguien más puede ser por una frustración de deudas, por una frustración de algo me salió mal. Empieza con algo pequeño, empieza con ansiedad, termina en insomnios y vas pasando noches y noches y noches hasta que ves que es realmente real, que existe, no es ningún demonio, o sea, o tal vez sí lo es, ya no es tanto el hecho de que puedo ver al diablo, no, ahora realmente sí tal vez lo es,
Sí es un demonio, sí es algo, pero ya no es un tabú. Quiero que entiendan eso, que no es un tabú, que nunca debió serlo dentro de la iglesia. Porque yo le decía a mi mamá, o sea, no me sirve que ores por mí. Me siento mal, no va a ayudarme que ores por mí. Si yo ya lo hice por meses, necesito ayuda de un profesional si quieres que siga acá. Me comuniqué con una de las psicólogas, mis hermanas. Son instrumentos también utilizados por Dios cuando tú lo haces de una manera cristiana. Porque yo fui directamente con lo de las clínicas adventistas. Mi psicóloga fue una gran profesional. Me hablaba de Dios. Hizo que ese amor por Dios volviera. Que dejara de culpar a Dios. Que entendiera que muchas personas pasan eso por decisiones propias, ¿me entendés? O sea, a veces tu pecado lo disfrazas o lo callas y a veces te preguntas por qué y culpas a Dios, y ya cuando estás hundida, ya cuando estás muy, muy, muy abajo, Es demasiado tarde. ya es demasiado tarde, sí. Y sé que muchos lo pasan y muchos pues lo están pasando en silencio, como lo hice yo. Y por eso mismo es que pues, queríamos nosotros comenzar, dar inicio con este tema, porque es un tema bastante controversial, bastante que muchos dicen, le tienen miedo hasta decir ansiedad, depresión, pero como decís, son temas de que pasan en la actualidad, incluso en nuestros jóvenes más que todo. Sí, somos los más atacados, de Exacto. hecho. O sea, Satanás sabe que tú quieres hacer las cosas bien y a veces te disfraza cosas bonitas y ahí sos débil y ya te atacó y ya sabe cómo llevarte a la ruina y ya sabe cómo causarte ansiedad y ya sabe cómo causarte depresión. Pero siento que sí, en la actualidad no se habla tanto por lo mismo, porque es considerado un tabú, pues, o sea, no es tan, tal vez lo has escuchado, por ejemplo, en una radio o mi psicóloga, lo has escuchado más abierto, pero no lo escuchas en una predicación, por ejemplo. Exacto. No lo escuchas en un tema de una sociedad de jóvenes, no lo escuchas, o sea, es raro que lo escuches. Y es realmente, siento yo, algo importante, porque tu hermano lo puede estar pasando. Lo puede estar pasando la persona más cercana a ti, lo puede estar pasando incluso el pastor de la iglesia, ¿sabes? Entonces yo creo que es algo que sí, no soy una profesional para tal vez hablarlo, pero sí soy alguien que sobrevivió a eso. Y le doy gracias a Dios porque, o sea, estoy aquí contándolo. Yo no hablo mucho en público, como te dije, pero creo que sí es algo que me gustaría que muchos jóvenes pudieran ponerle o prestarle atención. No sé si está pasando a alguien por eso, o no sé si alguien lo disfraza como yo y va a llegar a ese punto de poder salvarse, porque muchos no se salvan. El año pasado incluso perdí a alguien que era muy cercano a mí por lo mismo y nunca me di cuenta de que él estaba mal. Es que él en realidad, no se salvó, ¿me entendés? En realidad no se, como mencionabas, es como una pintura, una máscara, ¿no? Es una máscara, es como No que se si da tú cuenta veas un uno. payasito en un semáforo, así es. Un payasito en un semáforo te está riendo, está haciendo malabares, está tratando de ganarse la vida. Pero tú no sabes qué hay después. Tú no sabes qué hay cuando se desmaquilla. Tú no sabes nada de eso. Y lo viví con esta persona, era un amigo. Él ya no está, ¿sabes? ¿En qué momento se fue? ¿En qué momento nadie se dio cuenta? O sea, es lo que te decía, es maquillaje, es maquillaje. Llegas a perderte tanto que no querés que la gente lo note. Y de verdad la gente no lo nota. Mi mami nunca lo notó, mis hermanas nunca lo notaron, mi pareja nunca lo notó.
O sea, fui tan fuerte que quizá aparenté ser fuerte, pero solo yo sabía lo que vivía. Y creo que muchos allá afuera lo están haciendo de la misma manera que yo lo hice. Y solo tal vez espero que pues llegue a tiempo el mensaje, al menos este podcast, que pueda llegar a tiempo al decir, no, si estoy mal, necesito ayuda. Porque a veces te puede ganar y simplemente, o sea, tu pensamiento llega y ya, te gana. ¿Qué mensaje o qué motivación le podrías brindar a ese joven, a esa señorita, a ese hermano que por alguna razón tal vez dice, yo no tengo depresión, yo no tengo ansiedad, pero está actuando así como actuaste en ese entonces? Y uno dice, esto es normal, esto es mi rutina diaria de solo ir a trabajar y regreso a mi casa a encerrarme, a aislarme. ¿Qué mensaje le podrías brindar a esa persona? Lo primero que quizá podría brindarle es comunícate con Dios. Comunícate con Él porque no está bien. Yo sé, entiendo la rutina, tu diario vivir, el trabajo a la casa, de la casa al trabajo, enfoque, le dicen ahora, pero también te consume. Entonces, tal vez mi primer mensaje sería acercarse a Dios. Porque en mi momento, en el peor momento de mi vida, el único que estuvo fue Dios. Y Él fue, por Él es que estoy acá. Quizá aún no soy tan agradecida con Él, pero por Él estoy acá. Entonces, que también lo segundo sería que se examine, ¿sabes? Porque tú te das cuenta, tú te vas dando cuenta de que estás cayendo en depresión, de que estás cayendo en ansiedad, porque ya todo es rutina, ya nada te genera regocijo, ya nada te genera esa satisfacción que antes te daba, el deporte que antes practicabas, ya le perdiste el amor, no sé, yo siento que vas perdiendo las ganas vas perdiendo tu propósito, lo perdiste completamente. Y ahí es donde te das cuenta. O sea, yo si le podría dar un consejo a alguien es, primero que se acerque a Dios y lo segundo que se examine. Si dejaste de hacer las cosas por amor y ya todo lo miras como una rutina, puede que sí estés cayendo en ansiedad o en depresión. Primero empieza con ansiedad, me lo explicó mi psicóloga, y después termina en una depresión. Yo podría decirte eso, el primero acercarte a Dios y luego examinarte. Y si crees que de verdad es algo que estás sufriendo mucho, buscar ayuda. Sí, ahí es la importancia de el poder buscar. Ahí Sí. mencionaste tres veces buscar, entonces es necesario buscar. Porque, Pero no es tan fácil, ¿sabes? exacto. Porque te hace sentir vulnerable, porque te hace ver ante las personas débiles. Entonces ahí es donde caigas. Y ese es otro tema también bastante interesante, porque a veces uno, por querer decir yo no pregunto esto o yo no pido ayuda de esto, porque van a decir que estoy loco, que no soy capaz, y ya va también esas inseguridades, ¿verdad? Exactamente, o ya no me van a ver fuerte, o van a decir que, o sea, si voy con un psiquiatra van a decir que estoy loco, que saber qué me pasó, o ya no van a ver que soy un ejemplo, o ya no van a ver que soy alguien fuerte, o que soy una buena figura, o ya no me voy a proyectar ante la sociedad como alguien con un valor. No, o sea, sí es muy difícil pedir ayuda, pero si puedes hacerlo, de verdad es necesario, porque si no, no salís, salís sin vida. De decir a eso de que me juzguen o algo, o me van a sentir vulnerable, pero eso a comparación de lo demás negativo que puede venir a nuestra vida, ¿va? En este caso, quitarnos la vida, ¿verdad? Sí. Entonces es de poder decir, necesito ayuda o voy a terminar peor, ¿verdad?
Pero a veces te pasa, o sea, preferís quitarte la vida que dejar de proyectar eso que proyectas. Ya cuando uno ya está como en el nivel máximo de depresión, Sí, te ya... ciega tanto que tú decís, no, prefiero quitarme la vida antes de que la gente me vea realmente como soy. Que la gente vea que estoy sufriendo, que necesito ayuda. O sea, te atrapa tanto la depresión que te consume, te llega al punto de que tú ya no sentís un valor. Que harías más en el mundo ya no estando que estando. O sea, perdés tu propósito, perdés el propósito de vida. Yo perdí mi propósito, el propósito que Dios tenía para mí. Y es lo más difícil, por eso te digo, el pedir ayuda es lo más difícil porque está considerado como un tabú, porque está considerado como yo tengo que proyectarme de una manera cristiana, de una manera sin cometer errores. Yo tengo que predicar y cantar y que la gente me vea así. Tengo que ser la persona más alegre del mundo porque así quieren mis papás que yo esté. O sea, no como soy hijo de pastor o soy hijo de un anciano de iglesia, de un hermano que nacido en la iglesia, sí, tengo que tenés reflejar que ser eso. recto, tenés que proyectarte como es tu mamá. Entonces yo en mi caso era como, no, tenés que ser fuerte, tenés que ser como tu mamá, tenés que ser como ella, anciana de iglesia, tenés que ser, mientras que mi pecado me hundía, me estaba hundiendo, porque realmente yo también considero que también es tu pecado el que te hunde. En todo eso es tu pecado. Y muchas veces, por eso Dios dice que lo confesemos. Yo creo que eso me arrastró tanto que pude, o fue Elías, por eso me considero o me comparo con él, porque mi mamá fue Dios en este caso. O sea, yo sé que fue Dios hablando a través de mi mamá. Pero salir de ahí es muy difícil. Me sentí quizá también en un momento como Job. Me sentí como muchos personajes de la Biblia, de los que yo ya sabía, de los que de pequeña venía platicándome. La depresión no me ganó, porque sé que Dios estuvo ahí, tuvo compasión de mí. Amén. Pero sí te puedo decir, es muy duro vivirla. Es muy duro darte cuenta que tu mejor amigo tiene depresión. Es muy duro darte cuenta que terminaste tu relación amorosa y sentiste un vacío que te puede generar depresión si no sabes gestionarlo. O sea, es muy duro darte cuenta que tu pecado te condena tanto que perdes el propósito que Dios tenía para ti en este mundo. O sea, te perdés completamente. La depresión es algo que te consume y te hace perder el sentido de la vida y del propósito que Dios ya tenía planeado para vos en este mundo. Y gracias a Dios estoy aquí. Gracias a Él, pues, mi vida ahora va a ser un testimonio. Y eso te iba a preguntar. Me comentabas de que todavía estás en el proceso. Sí. No estás completamente así ya al 100%, pero a eso vamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me podés decir quién es Ingrid hoy en día, ahora? Fíjate que cuando me lo preguntaste, porque fue hace unos días también, yo decía, ¿quién soy? No qué hago, sino que quién soy. ¿Quién soy realmente? Porque yo decía, bueno, ¿quién soy? Y quién soy para mí era qué hacía. Y ahora sé quién soy. Sé que soy alguien muy resiliente, ¿sabes? Sé que soy alguien muy fuerte y muy valiente. Sé que vencí muchas cosas. Y si me puedo, no sé, si pudiera decir algo de mí, sería eso, la resiliencia. Ella es Ingrid, alguien resiliente. Sí, porque a pesar de que mencionabas de que diste tu tope, te considerabas fuerte y al hablar o al desenvolverte, pensaste que eso se fue tu fuerza, se fue ese, como quien dice, esa actitud,
pero por todo el proceso que superaste, por todo lo que pasaste y a pesar de eso aquí estás, Sí. sos aún más fuerte. Soy aún más fuerte, claro. Pero nunca se me olvida, por eso te digo que es resiliencia, porque estaba trabajando y lloraba. Estaba en proceso y me iba al baño y lloraba. Me daban ataques de ansiedad y me iba al baño y lloraba. Y sé que me volví más fuerte por eso. Me hubiese gustado nunca haberlo pasado. Pero lo pasé y sé que probablemente era la única manera de volver a Dios. Era la única manera de dejar el pecado que me estaba arrastrando. No te puedo decir que viene de parte de Dios. Sé que fue el diablo actuando de muchas maneras. Pero quizá en mi vida sí, era la única manera de volver a Dios. Entonces, ¿quién es Ingrid? Alguien resiliente. Alguien que siguió trabajando. Alguien que a pesar de todo lo que tenía encima, de que después de haber sido descubierta, de ver cómo personas que yo amaba me dieron la espalda, de ver personas que como hablaban o proyectaban a Jesús me dieron la espalda, o sea, fui fuerte y me decía a mi mamá, vos podés, no le pongas atención, vos podés. Y cuando no podía, iba al baño y lloraba. Y me decía mi psicóloga, es normal, Giselle, es normal sentirse así, es normal. Pero me dolía porque yo sabía que Jesús no era eso, ¿me entendés? Me dolía porque el Jesús que muchos predican no era eso. Me dolía porque necesitaba de Jesús, necesitaba de Dios. Y a veces te das cuenta que las personas no conocen a Jesús, solo hablan de Él, pero no lo conocen, no tienen una relación con Él. Y me di cuenta que necesitaba pasarlo para conocerlo, porque ahí lo conocí, ahí lo vi. Vi al Jesús que me amaba aún siendo débil. Vi al Jesús que me amaba aún teniendo nada. Y hay un canto muy lindo, yo sé que muchos lo escuchan, pero habla de que se quedó en tu mesa cuando nadie más estaba ahí. Yo creo que sabes de qué canto estoy hablando. Y me proyectaba en ese canto, yo decía así, se quedó en mi mesa cuando nadie más lo hizo. Y eso fue lo que me ayudó, el caminar con él. Decía, no me siento bien hoy, no quiero ir a trabajar, no quiero levantarme de mi cama, no quiero ir. Y él era el que me levantaba, ¿sabes? Vivía sola. Así que te puedo decir que Dios caminó conmigo. Él me acompañó. Mi mamá también, mis hermanas, por supuesto. Hice muy buenos amigos que lo notaron. Y me acompañaron en el proceso en el que ya, gracias a Dios, sé que ya puedo hablarlo. Aún no lloro porque aún fue algo que me afectó mucho. Pero sí te puedo decir, es algo que acaba contigo completamente. Y si me preguntas también quién es, yo ya no soy la persona que era antes. Cambiaron muchas cosas en mí. Él cambió muchas cosas en mí. Y si hablas con Giselle de hace 1 año y medio, ya no queda nada de esa persona. Y entonces, si me preguntas ahora quién soy eso. Soy resiliencia. Soy alguien mucho más fuerte de lo que era. Y aunque aún muchas veces en mi cuarto lloro, sé que todo eso tenía
un propósito y era volver a recuperar el propósito que Dios me tenía cuando me trajo al mundo. Entonces, es raro que esté aquí platicando contigo porque nunca lo hice durante muchos años con nadie, ni siquiera en la iglesia. Nunca canté a pesar de que Dios me dio ese don. Nunca prediqué a pesar de que Dios, pues, estudiaba la Biblia o podía tener temas de conversaciones profundos. Nunca me vieron participar. Pero sé que Dios tenía un propósito al caer yo tan bajo, porque ahora estoy aquí. Después de tener un pánico horrible por hablar o expresarme en público, ahora puedo decirte, quiero que mi vida o lo que yo viví salve a muchos jóvenes, ¿sabes? Y aunque me cause pena el que me vean llorar, quiero que lo que yo viví sirva de ejemplo, tal vez, por si necesitas ayuda. Sirva de ejemplo para la persona que llega de su trabajo y se va a encerrar a su cuarto. Tenés un propósito. Es que Dios no te envió a la tierra sin un propósito. Y tenés que buscarlo, porque muchas veces no está en la iglesia. No está en el hermano que te predica. Muchas veces está ahí a la par tuya. Un amigo, por ejemplo, me acuerdo que le decía, y le hablaba con un amigo, no quiero levantarme de mi cama hoy. No puedo hacerlo, no tengo ganas. Y no sé cómo lo hacía, pero me levantaba. Estaba en mi trabajo y mi mente completamente no estaba en el trabajo y Dios no está en el trabajo. Mi mente, necesito enfocarme, manejo mucho dinero. Y Dios estaba ahí. Dios, ya no quiero seguir. Y Dios estaba ahí. O sea, yo lo único que tenía era a Dios. Y me aferré tanto, te lo juro, que probablemente yo no sea la mejor predicadora ni nada. Pero te puedo decir que conocí a Dios, que lo vi, que vi cómo me salvó y cómo me está salvando todavía. Sí te puedo decir, y el mejor consejo que les puedo dar es, necesitas hablarlo, porque te vas apagando y apagando y apagando y nadie lo va a notar hasta el punto de que definitivamente tú ya no vas a estar ahí. Todos, bueno, ¿y por qué si era tan alegre, tan divertido? Pasaba a cantar, dirigía el servicio de canto, pasaba a predicar, ¿me entendés? O sea, quiero que deje de ser un tabú. Quiero que deje de ser algo oculto, porque pasa en la iglesia, pasa en la vida de muchos jóvenes, más en la iglesia que los de fuera, porque los de fuera estamos envueltos, porque aún he sido un poco mal agradecida, pero estamos envueltos en cosas de afuera, que el enemigo ya te tiene atrapado. Pero en los de la iglesia, en los que vamos a la iglesia, es más fuerte y se vive más fuerte. El enemigo te ataca de esa manera y empiezas con pecados ocultos, uno tras otro, y puedes pasar a predicar, pero tu pecado está ahí. Y ya en la noche, cuando llegas a tu casa, ya el enemigo ya empieza a señalarte, no, hiciste eso y pasaste a cantar, hiciste esto y pasaste, o sea, yo me sentía culpable, me sentía sin valor, me sentía rechazada por Dios, me sentía vacía, me fui quedando sin amigos, aislándome, y me gustaría que ya dejara de ser un tabú y que se hablara más, que en reuniones de sociedad de jóvenes, mira cómo estás, de verdad, cómo estás, cómo te sentís. Platiquemos sobre la vida de Elías, platiquemos sobre la vida de Job, pero no lo platiquemos en el sentido de se quedó sin dinero, no, platiquémoslo en cómo él se sintió, porque la salud mental sí importa cómo estás hoy, no un cómo estás de porque puedes mandar un mensaje y cómo estás, todo el mundo responde bien, pero realmente cómo estás.
O sea, no cómo estás de bien. O sea, ¿cómo estás? Si sos mi mejor amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Necesito saber de ti, ¿va? Quiero saber de vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo estás? Y a veces, un ¿cómo estás? Te das cuenta realmente cómo está la persona. En un bien, por ejemplo, te das cuenta cómo está la persona. Y por eso te digo, tal vez necesitas conversar con más personas, porque sé que muchos lo están viviendo. Sé que hay más allá afuera y sé que hay más en la iglesia que lo están viviendo. Y me gustaría que de verdad sirviera de ejemplo. Imagínate, un asnito pudo hablar. Y me da risa porque hace 2 años lo decía con mi mamá. Me decía, ¿cuándo vas a pasar a la iglesia? Y yo, no, nunca. ¿Cuándo vas a pasar a cantar? Nunca. Y ahora sé que Dios hizo que un asnito hablara. Y ahora lo hago yo, a pesar del pánico que tenía antes. Porque quiero que mi vida ahora sea testimonio. Y pueda rescatar a muchos. Así no de estudios bíblicos, así no cante. Quiero que mi vida pueda alcanzar a muchos jóvenes, ¿sabes? Amén. Y que si necesitas pedir ayuda, por favor la pidas. Que dejes de proyectarte. Simplemente que dejes de proyectarte. Que no necesitas proyectarte. O sea, necesitas ser como sos. Necesitas tener una relación con Dios. Necesitas que tus pecados ocultos los sepa Dios. Y sí fui un adicto que Dios usó, tal vez. Y quiero que mi vida ahora pues pueda servir de ejemplo para muchos. Que no me vean porque aún soy pecadora. Pero gracias a Él, a la comunicación que yo tuve con Él, no con la iglesia, sino con Dios, pude seguir adelante. Que una verdadera relación con Dios te saca de cualquier hoyo en el que estés metido. O sea, que la iglesia no es Dios, que Dios es tu mejor amigo. O sea, yo iba a la iglesia, pero lo conocí hace 1 año, ¿me entendés? Y eso es lo que quiero, que verdaderamente conozcan a Dios, que no hablen de Dios, que conozcan a Dios, que conozcan a Jesús, que lo conozcan ahí, en ese punto. Mi mamá me contaba una historia siempre desde niña y yo decía, ¿pero por qué? Y es cuando un rey se convirtió en una bestia. Y lo entendió hasta ahí. Él lo entendió hasta ahí. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué no lo entendió la primera vez? No sé. ¿Por qué no lo entendió la segunda vez? Y yo ya le había dicho un segundo llamado. No lo sé. Y ahora lo sé, ¿sabes? Porque ahora sé que mi vida tenía un propósito. Y probablemente es justamente este. El que tuve que caer tan bajo que para que mi vida tuviera valor, tenía que caer en ese punto exacto para que Él me levantara y conocerlo y hablar de Dios. Y mi propósito es ese, el hablar de Dios. Tu propósito es hablar de Dios. Vamos de paso, ¿lo sabes? Lo sabemos, todos los adventistas. Y sí quiero tener como muchas estrellitas en mi corona. Amén. Probablemente no predique, como te digo, o no cante. Pero sé que esto le va a salvar más de alguno la vida, ¿sabes? Y déjame decirte que la mejor manera para poder hablar de Dios y poder predicar es nuestro testimonio. Sí. Entonces ten por seguro de que acá, aunque dijiste vos solo estamos platicando, pero compartiste el amor de Dios, predicaste. Sí. Entonces, yo sé que más de alguna persona, miles de personas van a ver esto y se van a sentir identificados, tal vez menos, más, iguales,
Pero acá el propósito es de que puedan buscar, Salvar su vida y buscar puedan a salvar Dios. su vida, puedan buscar a Dios, porque todavía es tiempo. Pues- Mañana puede ser demasiado tarde. No soy un ejemplo de Dios, porque muchas veces peco aún. No estoy en este mundo sin. Pero sí quiero poder llegar a ese corazón que yo sé que en las noches llora, a ese corazón que yo sé que se siente solo, aunque esté rodeado de muchas personas, a ese corazón que hoy en la mañana lo viste predicar, pero al llegar a su casa su familia no lo apoya o está mal. Sí quiero tener en mi corona estrella, así que cuando llegue al cielo, si es que llego, Dios va a decir, cumpliste tu propósito en la tierra. Amén. Me hubiese gustado no pasar todo lo que pasé, pero sí sé que Dios lo permitió, también fue para esto. Y estoy a punto de salir, ahora lo hablo más abierto, si te das cuenta. Y ya no me da pena el descubrirme o el quitarme ese maquillaje, pero sí quiero que deje de ser un tabú, que nos preocupemos por nuestros amigos, que nos preocupemos por nuestro pastor incluso, que nos preocupemos por nuestras parejas, que nos preocupemos por nuestros padres, porque incluso hasta ellos lo viven. Entonces, sí creo que tu testimonio predica más que muchas veces un sermón. Así es. Eso es bastante, como te lo mencionaba, es la mejor manera para poder predicar y poder compartir el amor de Dios, nuestro testimonio. Porque es lo que nosotros vivimos, no es un tema cualquiera. Sé que es importante, pero lo que uno vive, eso así mismo lo va a expresar. Entonces, como mencionaba acá, te abriste acá con nosotros, con la audiencia, entonces eso es lo que vale y es un gran testimonio. Agradezco bastante por el tiempo y por darnos este hermoso espacio que nos brindaste. Yo sé que no es fácil, como mencionaste, hablar, comentarlo, pero tenías ese deseo de compartirlo, tenías ese deseo de poder que alguien más sepa, porque son temas de que no se hablan hoy en día. Entonces, yo sé que más de alguno, muchas personas lo van a escuchar, se van a identificar y van a decir, no, pues yo quiero comenzar a buscar mi propósito, necesito ayuda, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a estudiar más la Biblia. Tener una relación con Dios. Exacto. Entonces, agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho este hermoso espacio que brindaron y de igual manera a cada uno de ustedes por este momento. Tal vez estás pasando por dificultades, por pruebas, y piensas de que hay mucha gente a tu alrededor, pero internamente estás solo. Pero déjame decirte que Cristo Jesús nunca te deja solo. Él siempre está contigo y siempre quiere lo mejor para tu vida. Así que agradecemos por este espacio que nos brindaron en este podcast y esperemos con muchas ansias el siguiente episodio, que va a ser de mucha bendición. Ingrid, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es maravilloso el testimonio que brindaste y va a llegar a muchas personas para honra y gloria de Dios. Maravilloso así sea. Así que Dios les bendiga.